El regreso del Mesías. Venerable Maestro Laxmi. Monasterio Lumen de Lumine, sede internacional. El mensajero. En este libro daremos a conocer los diferentes aspectos que tienen que ver con la enseñanza dada por aquellos hombres que a través de la historia y de las edades han venido sembrando en la conciencia humana la enseñanza que por una emanación divina ha sido entregada a la humanidad. El mensajero siempre ha sido una persona que por sus características, ha dado las cuadraturas para poder recibir y así enseñar una doctrina, sin condicionamientos de ninguna corriente humana. Es así como hoy nos proponemos entregar a la humanidad este libro que contiene lineamientos precisos de la doctrina dada por el Cristo en todas las épocas a través de sus más exaltados profetas e iluminados. Quiera Dios y la divina providencia que no solo se entienda, sino se practique para beneplácito de todos los que compartimos con la doctrina gnóstica y con el Cristo en esencia. Venerable Maestro Laxmi. Dedicatoria. Sea este el momento de dirigirme a todos mis discípulos, en representación de una misión que me ha correspondido cumplir en esta época, la cual por emanación divina nos ha ayudado a comprender la sabia doctrina de mi Señor y el quinto evangelio de nuestro Avatara, ser glorioso que, cumpliendo también con esa gran misión, estuvo entre nosotros predicando la palabra de ese Cristo rojo de Acuario, que traía las buenas nuevas en busca de la redención de esta humanidad de la raza aria. Él, como el mismo Cristo, pudo llegar hasta nuestras conciencias, rescatando a estas almas que hemos estado en busca de la luz. Nosotros, mis queridos hermanos, llevaremos esculpido en nuestra conciencia, ese maravilloso mensaje, como la luz que nos alumbra en las noches estrelladas y que nos alumbra todas las áreas de nuestra inconsciencia, haciéndonos ver con inmensa claridad, que ese camino no es otra cosa que el mismo Cristo, guiando a un pueblo. Nosotros, queridos hermanos de todas las épocas, empuñaremos en nuestra diestra, la espada de la voluntad y nos lanzaremos a abrirnos paso en medio de las tormentosas aguas de la vida y llevaremos como escudo la comprensión y la conciencia, la cual nos servirá para conocer y comprender lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. En esta inmensa lucha encontraremos a todos aquellos valerosos, que sin razonar en un fracaso, sin temor al enemigo, acorazados con las fuerzas del Espíritu, con la sabiduría del Padre y el amor del Cristo, y llevando como emblema cada uno su propia cruz, sin protestar por nada, sin lamentaciones y sin temores. El único objetivo es llegar con nuestro Redentor hasta la cúspide del Calvario, donde llenos de fe y de esperanza, como en la frase del buen ladrón, diremos, Cristo, Maestro, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, y Él, confirmando este pacto, también exclamará, hijos míos, hoy estarán conmigo en el paraíso como es sabido de todos. Ese paraíso no es otra cosa que los cielos nuevos y las tierras nuevas donde habitará el pueblo que le ha sido fiel al Cristo. Venerable Maestro Laxmi. Capítulo 1 LCRISTO. Como es sabido de todos los estudiosos del Evangelio crístico, el Cristo es una fuerza que se desprende como parte de esas tres fuerzas extraordinarias de la creación, a través de sus diferentes desdoblamientos, procesándose así la vida que existe en las diferentes dimensiones de la naturaleza y del cosmos, que llega hasta este mundo tridimensional dando ese impulso a todas las innumerables creaciones de plantas, animales y humanos. Él es el que palpita en los átomos, en las moléculas, en las células de toda criatura que tiene vida. En nosotros los humanos se desarrolla en tres aspectos diferentes de acuerdo a la actitud que nosotros tengamos en nuestra forma de vivir. El primer aspecto es la vida celular orgánica. El segundo aspecto es la vida en la reproducción.
Y el tercer aspecto es la que producimos a través de la revolución de la conciencia, produciendo así un sabio aprovechamiento de nuestras energías vitales para nuestro nacimiento espiritual. En este proceso interno, emocional y psicológico, se integran la sabiduría del Padre, la fuerza del Espíritu Santo y el amor del Cristo, para poner en actividad todas nuestras capacidades físicas e internas y poder cristalizar así lo que llamamos el nacimiento segundo. Es importante que cada estudiante del esoterismo crístico comprendamos que una cosa es la creación del humano por una ley natural, otra cosa es la creación del hombre auténtico por una revolución consciente y otra cosa es la creación del hombre espiritual por una acción del hombre solar en un trabajo mancomunado con el ser. Necesitamos que en estos momentos que se ha presentado el regreso del Mesías, tengamos una actitud conciliadora de cada uno de nosotros con el mensaje, con la doctrina y con el Cristo para que así realicemos en forma individual y conjunta la obra que nos corresponde hacer, para poder marchar hacia esa tierra prometida en la cual el Cristo y el pueblo establecerán una nueva progenie, cumpliéndose así lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, que en los tiempos del fin vendrá de nuevo en busca de aquellos hombres, de aquellas mujeres que hayan visto y hayan comprendido que su doctrina predicada a través del tiempo es la que tiene el poder de producir en cada uno de nosotros una metamorfosis que nos permita seguir viviendo después de la muerte. Cada ser humano posee un aura y una atmósfera las cuales son las que permiten o impiden que esa fuerza maravillosa del Cristo se pose en esa persona, o de lo contrario impida que en esa persona exista. La persona maldiciente, iracunda, envidiosa, codiciosa, llena de odio, de celos, de resentimientos, de miedos, de inseguridad, de temores, etc. tiene su aura demasiado densa, negativa y por esta razón no puede recibir los efluvios que vienen del aura universal del Cristo. La persona fornicaria, llena de pasiones, de lascivia, es una persona que tiene su aura demasiado densa, pesada, negativa que tampoco permite que desde su parte interior se pueda expresar ni el Cristo ni el Espíritu. Estas razones son más que suficientes para que cada uno de nosotros comprendamos que así no podemos tener el encuentro con nuestro Mesías interior. Por lo tanto debemos realizar desde ya un cambio objetivo que nos permita mejorar nuestra aura y nuestra atmósfera, para que el Cristo Sol externo y el Cristo Sol interno puedan fecundar el embrión áureo de cada uno de nosotros y emprender el viaje hacia el encuentro con nuestro ser interno. Capítulo 2. La persona humana. Este es el cuerpo o fundamento de la obra que aquí en la tierra necesitamos hacer. Este cuerpo está constituido por una serie de órganos que forman una armonía o desarmonía con el cosmos. Todo depende de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de pensar y por ende de nuestra forma de actuar. Nosotros vemos que el sol sale y llena de luz, de calor y de fuerza a toda la creación del planeta, pero es necesario comprender que hay una ley muy sabia en la atmósfera que hace que esta luz, calor y fuerza del sol, actúen en una forma diferente en cada una de las múltiples creaciones que en el planeta hay. Ejemplo, al tener cada persona su atmósfera individual, particular, formada de acuerdo a su comportamiento mental, psicológico, emocional, es decir, muy negativa, el sol le alumbra, le da calor, pero en su estado anímico, actúa negativamente porque el estado anímico de la persona es negativo, esa persona recibe esa luz y ese calor, le activa la vida orgánica pero a su vez desde sus glándulas endocrinas internas se estimula la fuerza luciférica diabólica trayendo como consecuencia que cada día ese organismo se carga más de impulsos antagónicos en su mente, en sus instintos y en sus emociones.
Esta es la razón por la cual la humanidad en sus diferentes etapas y edades va siendo invadida por fuerzas luciféricas. La persona que despeja su aura, que despeja su atmósfera por una recta forma de vivir, una recta forma de actuar, al recibir la luz, el calor y la fuerza del sol, se acerca más a la mística, a la santidad, a la inspiración, porque su organismo recibe aquella fuerza y sus glándulas endocrinas de inmediato empiezan a producir hormonas de óptima calidad y estas hormonas se van convirtiendo en energía sexual que al ser transmutada está desprovista de hidrógenos pesados luciféricos, convirtiéndose en el organismo en una fuerza superior y por ende en luz para la conciencia. La energía que produce el sol en una persona perversa se transforma en una fuerza luciférica que lo incita cada día a estar violando la ley, por la presencia de energías infradimensionales que se encargan de establecer en esa persona hidrógenos muy pesados, infrahumanos, que lo hacen ingresar a estados de suma inconsciencia. El Cristo Sol en el proceso que tiene del paso de sus rayos por la atmósfera del planeta, filtra la luz, como ya dijimos, y de acuerdo a la atmósfera de las personas se polariza en forma diferente en cada caso. Al paso de esa luz por la atmósfera de las personas perversas, esta llega en forma de rayos infrarrojos, lo contrario es en la atmósfera de una persona que busca su regeneración, al paso por su atmósfera llega adentro en forma de luz blanca, símbolo de vida y símbolo de espiritualidad. Querido lector, es importante que se tenga en cuenta estos puntos esenciales para que el Cristo Sol colabore estrechamente en la obra espiritual que cada uno de nosotros está haciendo. La luz del sol que nosotros percibimos con los ojos físicos es como si en toda criatura actuara igual, pero no es así. La práctica nos ha demostrado que en cada persona la luz actúa dando vida, animando a un organismo físico, pero en la parte espiritual esa luz actúa de acuerdo al trabajo de cada persona y de acuerdo a la actitud que nosotros tengamos con Dios y con sus leyes. Capítulo 3 Nuestros órganos internos. No dejaremos pasar de hacer referencia en el presente capítulo en hablar de las funciones que cumplen algunos de nuestros órganos internos en la obra espiritual y humana que los hijos del sol estamos haciendo en el presente. La cabeza está íntimamente relacionada con la constelación de Aries. Como es sabido de todos, esta constelación tiene influencia directa sobre ciertos comportamientos de la persona. En ella encontramos la glándula pineal, que forma una armonía con nuestro sol físico y nuestro sol espiritual. También en ella encontramos nuestra glándula pituitaria, que forma una armonía con nuestra luna física, con nuestra luna psicológica. Podríamos decir en esto que de la actitud que nosotros tengamos frente a la muerte mística, al nacimiento y al sacrificio, la glándula pineal nos daría una extraordinaria capacidad de cambiar la forma de pensar, ya que la glándula pineal es el asiento de las funciones mentales. La glándula pituitaria, cuando la persona está haciendo una obra recta y justa, le permita desarrollar sus funciones imaginativas, objetivas, evadiendo así los procesos de una imaginación subjetiva, instintiva y lunar. Vemos cómo en esta misma, en la cabeza, se encuentra la glándula hipófisis, la cual regula en nosotros todas las funciones hormonales que vienen siendo la materia prima para la realización de la gran obra. Es conveniente que cada uno de los estudiantes del esoterismo crístico, comprendamos que las funciones de la cabeza no son solo el hecho de pensar. Por lo tanto, hay que comprender que este órgano tan vital en nuestra vida, encierra en sí misma una cantidad de funciones, las cuales nos permiten el avance en nuestra vida física y espiritual. Por lo tanto, no citamos más funciones de la cabeza para que nos concretemos en los siguientes puntos. 1. Es necesario oxigenar diariamente el cerebro a
Través de respiraciones profundas, pranayamas. 2. Utilizar medicinas que mejoren la circulación sanguínea en la cabeza. 3. Utilizar medicinas que fortalezcan nuestro cerebro como pueden ser, fósforo, vitamina A, complejo B, etc. Así estaría nuestra cabeza colaborando eficazmente con el resto de nuestro organismo en la gran obra. El hígado, órgano extraordinario que cumple cientos de funciones en nuestra vida física y espiritual. Este órgano tiene una influencia directa con el planeta Marte y en su misma constitución está la hiel, la cual recibe influencias del planeta Júpiter. Como podemos ver, el hígado es una glándula compuesta por tejidos que contienen una enorme afluencia de sangre. La sangre está influenciada por el elemento fuego. Marte es el planeta de la guerra, de la revolución. En el hígado está el chakra hepático y el vórtice hepático. El chakra hepático se relaciona con el astral y a su vez con nuestros mundos infiernos. A su vez, el hígado es el asiento de nuestras emociones. Todo estudiante del esoterismo crístico debe comprender que si no se cambia nuestro estado emocional, siempre viviremos a obscuras. Si no se cambia la ira por humildad y las emociones por comprensión, el despertar interno queda más que imposible. La hiel, al estar recibiendo influencias de Júpiter, nos hace pensar que no podemos ejercer un trabajo espiritual si en nosotros continúa actuando la injusticia, la inclemencia y la violación de la ley, debido a que es allí justo, donde está el rigor de la ley. Conclusión: no puede estar el hígado colaborando en nosotros en la gran obra eficientemente, si no cambiamos nuestra conducta frente a la justicia, a las emociones desordenadas, a la ira, a la soberbia y a todo elemento que produzca en nosotros descarga emocional negativa. El corazón, como es sabido de todos nosotros los estudiantes gnósticos, el cuerpo físico es el templo de Dios y el corazón es un altar. El corazón es el que determina a través de su palpitar la existencia de la vida. El corazón está regido por el sol y por la luna. El sol tiene el yin y el yang como símbolo del flujo y reflujo de la vida. Está la vida celular, como ya hemos dicho, y está la vida espiritual. Para nosotros determinar que la vida espiritual se está gestando en nosotros, tenemos que comprender que debemos erradicar de nuestro corazón 3 cosas fundamentales. El odio, contrario al amor. La mala voluntad, contrario del alma. Los falsos sentimientos del amor, contrarios del espíritu. Para esto es necesario que el estudiante gnóstico se proponga a 1. Amar a Dios sobre todas las cosas. Para demostrar esto tiene que no hacer lo que Dios prohíbe en sus mandamientos. 2. Integrarse en su totalidad en un trabajo con su Divina Madre Devi Kundalini. 3. Darse a la tarea de crear méritos en su corazón para que a través de ellos, el Cristo esté presente. Sería innumerable la cantidad de razones que tenemos para presentar ante usted, querido lector, para ver cómo nuestro cuerpo físico necesita de la presencia de la conciencia para cumplir con las funciones que tiene en la obra que estamos realizando. Una cosa es que al cuerpo se le dé buen alimento, se lo bañe, se le vista y externamente lo presentemos bien, y otra cosa es que internamente le estemos dando el tratamiento adecuado que nuestra obra espiritual necesita. Capítulo 4 Grados La Biblia. La Biblia es el libro de los libros. Como podemos analizar, es una serie de datos e informaciones recopiladas a través de las diferentes épocas por grandes hombres, algunos de ellos iluminados, dando a conocer los mensajes dados por los profetas y los enviados de Dios, para mantener latente esa comunión entre Dios y la humanidad. Esos escritos siempre están en parábolas con la finalidad de conservar el misterio que en sí encierra,
del Génesis al Apocalipsis. Vemos tan extraordinarias características de enseñar los misterios para que sean comprensibles a toda persona que ha querido escudriñar esos misterios proyectándose hacia un camino secreto, hacia el encuentro con la verdad. Esta es la razón por la cual miles de organizaciones religiosas predican los misterios de la Biblia sin haberlos entendido, porque quien no se dé a la tarea de buscar esos misterios dentro de sí mismo, a través de la muerte del yo, de la castidad científica, es más que imposible, porque el fundamento de la doctrina del Cristo es la piedra filosofal, que en el fondo es el mismo Cristo. La Biblia tiene los 4 evangelios que representan la tierra, el agua, el aire y el fuego. Cada uno de ellos tiene dentro de sí su respectivo mensaje para que los investigadores los interpreten a la luz de la conciencia. El Cristo ha venido en diferentes épocas utilizando para su expresión, hombres que han estado debidamente preparados, entre ellos podemos citar a Mahoma, Fuji, Zeus, Moisés, Hermes, Quetzalcóatl, el mismo Jesús, Samael. Estos grandes iluminados han traído la enseñanza adecuada para la humanidad del planeta Tierra. Se sobreentiende que la enseñanza que dio Mahoma estaba adaptada para esa época, la de Quetzalcóatl, para esa época, la de Zeus, para esa época, y así sucesivamente. La del maestro Samael es la misma enseñanza para esta época. Todos ellos dieron su mensaje en su época y en ningún momento se contradijeron con la doctrina porque estaba dada por el mismo Cristo que desde sus conciencias les guiaba. En estos instantes el mismo Cristo hace presencia en un pueblo y es necesario que cada uno de nosotros así lo entienda porque está expresándose en 3 formas a saber, la primera, en una doctrina que es tan antigua como el mismo hombre. La segunda, en un mensaje, el cual no se podría interpretar si no fuera por la interpretación que el mismo Cristo desdoblado en la conciencia de cada estudiante serio hace, es decir, la doctrina y el mensaje gnóstico en ningún momento hay que interpretarlos con el intelecto, se necesita interpretarlos con el nivel de conciencia que tengamos y con el corazón. En el tercer aspecto, ese mismo Cristo concentra su presencia en los instructores de la humanidad para que éstos, haciendo uso de su nivel espiritual conscientivo, le hagan su interpretación sabia, y a través de la palabra sabia, puedan llegar a la conciencia, es decir, toda interpretación pura de la doctrina del Cristo dada a través de los tiempos se hace por conciencia y no por intelecto. El Cristo en estos momentos hace grandes esfuerzos para que en cada uno de nosotros germine la semilla que servirá como plataforma de nuestro trabajo individual y conjunto. Esa semilla germinará en el corazón de cada uno de nos, dándonos luz para ver mejor el camino, dándonos conciencia para interpretar mejor el mensaje, dándonos amor para comprender al Cristo. Germinará en nuestra mente para transformar nuestra mente terrena en la mente universal. Germinará en nuestro intelecto para que nazca en cada uno de nosotros el intelecto superior, vehículo de expresión de nuestro ser interno. Germinará en nuestro cerebro emocional permitiendo que en nosotros nazca la emoción superior, fundamento esencial para encarnar el verdadero amor y la inspiración de vivir. Sabemos que cada una de las expresiones humanas que ha tenido el Cristo a través de las grandes religiones que han existido, ha tenido su Biblia, su libro sagrado como testimonio de la enseñanza que ha dejado esculpida en la conciencia de ese pueblo. Hoy en día, nosotros tenemos la oportunidad de estudiar estos libros dejados por nuestros antepasados para constatar la veracidad del mensaje que estamos viviendo. Es importante que el pueblo gnóstico comprenda que en estos momentos se conjugan el pasado,
el presente y el futuro en un eterno ahora para que de aquí salga el estudio profundo y objetivo de todos esos mensajes que nos llevarán a conocer y a comprender que el Cristo como el Mesías está en la doctrina, porque viene por un pueblo que a través de las edades ha venido enseñando. Capítulo 5 El regreso del Mesías. Este es un acontecimiento que ha estado siendo esperado por todos los miles de creyentes de todas las corrientes religiosas. Algunos lo esperan que vendrá por los aires, otros lo esperan que vendrá en las noches, otros lo esperan que llegará y hará juicio en la tierra resucitando para esto a los muertos de ultratumba con los mismos cuerpos que tuvieron hace miles de años. Es decir, cada quien se hace una conjetura de esto, de acuerdo a la forma literal que han entendido la Biblia. Para nuestros queridos lectores, les decimos que a todas estas cosas, cada quien le extrae la verdad que ha podido entender, pero nosotros sabemos que la interpretación que le están haciendo a las Sagradas Escrituras no es a la luz de la verdad. Para interpretar la verdad de las Sagradas Escrituras, lo tenemos que hacer con la verdad, que es nuestro propio ser hecho conciencia. El Mesías es el mensaje, es la doctrina, es el Cristo, Él está con nosotros. Esto lo decimos despojándonos de dogmatismos, fanatismos, engreimiento, amor propio, simplemente es porque así nos consta. Él ha regresado conjugando en su mensaje la enseñanza que a través de las edades, a otros pueblos les ha dado. No está proyectando una doctrina para un futuro, está dando la enseñanza que necesitamos para que en estos momentos todos los hombres y las mujeres que lo hemos aceptado en el sacrificio, que lo hemos aceptado en la castidad y que lo hemos aceptado en la desintegración del ego, tengamos el encuentro en él en una forma clara, objetiva, real. Este encuentro se sucederá en la siguiente forma. 1 en nuestro sentir, 2 en nuestra comprensión, 3 en nuestra voluntad. Esto es para que cada uno de los adeptos de este sendero, al sentir el impulso de hacer la obra, comprendamos que lo único que necesitamos es andar en el camino que es el mismo Cristo. Comprendamos que en la castidad está la multiplicación de la vida y que el Cristo es la vida. Comprendamos que en la desintegración del ego está la eliminación de los enemigos que le apedrearon, le dieron látigo en el Vía Crucis del Cristo histórico, que son los mismos que en cada momento se enfurecen, maltratando nuestro Cristo íntimo, también en su Vía Crucis. Para esto es necesario que cada uno de nosotros comprenda que para hacer carne y sangre el misterio del sacrificio, tiene que hacer una perfecta negación de sí mismo. Para seguir al Cristo en su camino debe hacer un voto profundo, serio, responsable de renunciación y castidad. Debe hacer de toda su vida un momento de reflexión y contemplación. Reflexión en conocer al ego, contemplación para adorar a Dios. Hechas estas reflexiones, diríamos que el Cristo está presente en tres formas: en su doctrina, fundamento de nuestro trabajo, en el mensaje o quinto evangelio, en nuestro aprendizaje en carne y hueso, viva representación de un hombre y un pueblo. El Mesías de hoy, como ya dijimos, es el Mesías de todas las épocas dando el mensaje. Ha llegado el momento que el ayer, el presente y el futuro están aquí en estos textos, en estas palabras. El pasado está aquí como una doctrina, el presente está aquí como un evangelio y el futuro está aquí como una conciencia que perdurará por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 6 El obrero de la gran obra. Todo buscador de la verdad, debe convertirse de hecho y por derecho en una persona sencilla, serena, contemplativa, amante del silencio, de un silencio interno, donde no esté presente el bullicio y la conversación de la mente. Debe ser muy exigente consigo mismo,
Debe comprender que la educación que ha recibido a través del tiempo en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, es una educación primaria, pero que la educación que debe tener como obrero de la obra del Padre se fundamenta. Primero, en la organización que debe tener consigo mismo, ubicando en su lugar los pensamientos, emociones, instintos, que estas cosas no se estén revueltas complicándose así con cada una de estas reacciones negativas o egoicas. Segundo aspecto, siendo un verdadero asiduo estudioso del cuerpo de doctrina, y, tercero, huyéndole a su comportamiento negativo por conducta gregaria, dejando que cada cual viva su vida y concretándose a su trabajo. Cada persona tiene dentro de sí a su propio Hiram Aviv, o arquitecto de nuestra obra, por lo tanto hay que dejar que el arquitecto de cada persona sea el que dirija su obra, y no así otra persona. El obrero de la gran obra debe concretarse a quitar lo que le sobra y a poner lo que le falta, trabajando diariamente, buscando cada día estar más en armonía con su propio ser. Ego conocido debe ser comprendido y puesto de inmediato en el banquillo de los acusados con la finalidad de que la Divina Madre lo vaya atrapando para su desintegración. Debe alimentar diariamente a la conciencia con la meditación profunda, con la oración y con la contemplación. Debe buscar por todos los medios la inspiración para que ésta lo lleve a realizar grandes mutaciones. El obrero de la gran obra en ningún momento debe cometer el error de decir, es que ya hice mucho, esto demuestra cansancio, mala voluntad, demuestra inconstancia. El obrero de la gran obra debe ver el tiempo cronológico de su vida como una oportunidad para realizar la obra, debe tratar de esforzarse, de ver la obra del Padre como el único motivo de su existencia si es que quiere alcanzar la verdadera felicidad. El obrero de la gran obra debe de ver a toda persona que le rodea y a sus hermanos en Cristo, como elementos útiles para su trabajo, como personas que Dios ha puesto a su alrededor, unos para que le ayuden en su obra, otros para que los enseñe y otros para que le enseñen. Todos son importantes en nuestra vida, pero recuerde, hermano lector, haga lo suyo en su momento y deje que cada cual también haga lo suyo. Recuerde que la filosofía de la vida nos enseña que en el aprendizaje, los eventos buenos y los eventos malos se suceden para que de ellos aprendamos, no para que nos quedemos con ninguno de los dos. Recuerda que el camino es el Cristo, y el Cristo va en su vía crucis, y la meta de él es llegar hasta el triunfo, triunfo sobre la muerte, triunfo sobre el mundo, triunfo sobre la carne. No olvide, hermano, que todo lo que se ha escrito sobre el camino de un hombre, ha sido sobre la vida de ese hombre, y aunque el camino sea el mismo, los hombres no somos el mismo, por lo tanto cada hombre o cada mujer tiene que vivir su propio drama, que aunque sea parecido a los demás, no es igual. Por esta razón cada uno de nos tenemos dos instructores, los cuales nos llevarán a nuestro propio triunfo, nuestro Cristo íntimo, y nuestro Santo Gurú. Nuestro Cristo íntimo actúa en nuestra conciencia y comprensión, nuestro Santo Gurú orientándonos y ayudándonos para salir bien en nuestro camino iniciático. Capítulo 7. El encuentro. Es de suma importancia que cada persona que esté realizando un trabajo espiritual serio, responsable, tenga una actitud sólida para que en todo momento se encuentre a sí mismo y este encuentro consigo mismo le permita el encuentro con el Mesías que ha regresado y que está presente en el trabajo que está realizando. No olvide, hermano, que el Mesías regresará como el ladrón en la noche. Hay que comprender que esa noche a que se hace referencia no es una obscuridad del planeta, es un estado de inconsciencia y puede acontecer, que por esta razón no lo identifique,
perdiendo así la oportunidad de recibir una iluminación como expresión del encuentro que haya tenido con ese Mesías. Hay que comprender que la actitud del iniciado en estos tiempos debe ser de alerta percepción, capturando no solamente la manifestación del ego, sino la manifestación de ese Mesías que viene golpeando la puerta del corazón de las personas que le seguimos, que le reconocemos como nuestro Salvador. El regreso del Mesías se va sucediendo en cada persona de acuerdo a la ubicación que vaya teniendo, de acuerdo a la disciplina que tenga y de acuerdo a los valores conscientivos que se procesen de instante en instante, de momento en momento. Así se sucederán los fenómenos que hacen que la conciencia sea la primera que lo identifica, después la mente superior, la emoción superior y por último la persona, es decir, esto nos hace entender que las personas que esperan ver al Cristo por los aires o como una persona, están totalmente equivocados. Muchos estudiantes serios del esoterismo crístico, lo han podido identificar en algunas facetas de su vida por instantes, pero no han podido retenerlo en sí porque les ha hecho falta organización. Puede ser que en un momento dado lo identifiquen en su sentir, pero no en sus pensamientos. Puede ser que lo identifiquen en la doctrina pero no en la interpretación del mensaje. Puede ser que lo identifiquen en el mensaje, pero no así en su sentir. El Mesías llega, como ya dijimos, en una noche cualquiera, es decir, en uno de esos tantos momentos de inconsciencia y de fascinación que tenemos y debido a la obscuridad de nuestra conciencia no lo identificamos. Estos hechos hay que verlos desde la parte individual y conjunta, es decir, el Mesías regresó y unos pocos lo van identificando en forma individual, pero es necesario que a nivel de un pueblo también se haga. Para que esto se suceda es conveniente que toda persona estudiosa, investigadora, ansiosa de conseguir los misterios de la luz, se haga copartícipe de formar a nivel conjunto un ambiente propicio, teniendo en conjunto una educación, una disciplina del pueblo selecto. Esto consistiría en ir eliminando toda conversación ambigua e inútil, todo acto que tienda a dañar la armonía que debe existir alrededor de este pueblo y que impida la expresión de aquella fuerza emanada de lo interno, que ayuda para que el humano pueda asimilar a toda hora el estado de inspiración que produce la presencia de ese Mesías. Capítulo 8. El momento. Como es sabido de todos los estudiantes del sendero, la conciencia se procesa más allá del tiempo y del mismo espacio, razón por la cual toda persona que esté haciendo la gran obra, debe salirse de los programas que están sometidos al factor tiempo, es decir, se pueden hacer agendas de trabajo para lo cotidiano, pero no someter a la conciencia a ese mañana, a ese futuro, a ese, si me queda tiempo, a ese, si puedo. No olvide, querido lector, que lo único que nosotros no podemos hacer es lo que no queremos o no nos proponemos. El momento es un punto donde convergen el pasado, el mañana y el presente, permitiendo que la conciencia se emancipe de los embotellamientos que le hace la mente y la razón. Cuando la conciencia está en el instante, en el momento, en el presente, se puede conocer y por ende comprender el profundo significado de la obra que estamos realizando. A ese ahora, en ese presente es que está el Cristo, el Mesías, para instruir a la comprensión, a la conciencia y así poder extraer la luz que está dentro de las tinieblas del diario vivir. El momento es una existencia completa que corresponde al mundo del espíritu. El tiempo es una eternidad que corresponde a la mente. El instante puede ser iluminado por el Cristo, el tiempo no, porque dentro de él, se procesan todos los eventos de la vida y el batallar de los opuestos. El momento nos lleva a lo infinito, a lo incognoscible, lo que aquí es chico, arriba es grande, es decir,
El tiempo es tan chico en el mundo del espíritu que ni siquiera existe. El momento es tan grande en el mundo del espíritu que se fusiona con el mismo espíritu. Es necesario que cada uno de nosotros, los buscadores de la luz, hagamos grandes esfuerzos para vivir el momento, estar en el momento y que la luz de la conciencia reciba los chispazos de la luz del Cristo, llevándonos a la profunda comprensión de lo que aquí somos en relación al infinito. El hombre no es más que un punto que se encuentra en el corazón. Cuando el hombre se sale de ese punto deja de ser infinito, pasa a la mente, donde queda esclavizado por el tiempo, por la dualidad, por los eventos y por lógica por la luna psicológica. Hay que vivir dentro de lo infinito, dentro de la luz increada de nuestro propio universo interior. Así se procesará en cada uno de nosotros la luz que nos permitirá identificar a nuestro Mesías para que no estemos el día de su llegada a obscuras. La persona que busca la verdad no debe estar a obscuras porque la verdad no pertenece a una forma, a un concepto. La verdad es la verdad y ella se procesa dentro de la más pura concepción humana, dándonos nuevas octavas en nuestra razón de ser. Capítulo 9 El camino. Este es un término que popularmente se le da a quien camina, sea para el lado que sea. Podemos decir que es una línea que conduce a un lugar. A este término debemos analizarlo en tres formas. Es por donde van las grandes masas, impulsadas por fuerzas que desconocen, odio, lujuria, envidia, codicia, celos, mala voluntad, amor propio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese camino, como es sabido de todos, no puede conducir a otro lugar que al abismo, de donde no hay regreso. Toda persona que lleve dentro de sí estos elementos perversos, puede pertenecer a la religión, a la creencia que sea, pero va camino al abismo y entre más aplace la toma de una decisión justa para regenerarse, más denso se le va poniendo el camino. Por razón de que todos los que le rodean en ese camino también llevan dentro toda esta maldad o perversidad. El segundo camino es por donde todo el mundo marcha en concordancia con sus deberes, obligaciones, compromisos de tipo material. Este segundo camino no es malo ni bueno, simplemente es el que usamos comúnmente para poder sobrevivir. El tercer camino es el que no existe, solo aparece cuando andamos en pos de una regeneración en que vamos eliminando nuestros agregados psicológicos y asumimos la responsabilidad de acompañar al Cristo en su Vía Crucis. Este camino hay que verlo de dos formas: la actitud que nosotros tengamos frente a los diferentes eventos de la vida y los pasos que va dando nuestro Cristo íntimo en el drama cósmico que Él tiene que vivir. Estos dos caminos se conjugan en la actitud, talento, equilibrio, disciplina y obediencia que nosotros tengamos en nuestro diario vivir. Es importante que hagamos una reflexión de la simbiosis de este trabajo. En la primera montaña de nuestra liberación, el iniciado debe tener una inmensa responsabilidad porque su Cristo íntimo está en el proceso de nacer, crecer y hacerse hombre. Es decir, todavía Él no conduce en su totalidad la obra. En esa etapa el iniciado debe buscar integrarse en su totalidad con su Divina Madre, con su Padre interno y con su Santo Gurú. En la segunda montaña el Cristo ya se ha hecho hombre, convirtiéndose en su Hércules interior y entonces es Él, el que esgrimiendo el cetro de poder del ser y haciendo uso de sus flamígeros poderes se enfrenta con las cabezas de legión, coronándose así el Rey y dándonos el derecho de habitar en Él y Él en nosotros, convirtiéndose en la piedra filosofal. Estas aclaraciones, es importante conocerlas y comprenderlas para que veamos en una forma objetiva, cuál es el camino que el iniciado debe recorrer en busca de que su Cristo íntimo nazca, crezca, se haga hombre y nos pueda redimir.
Antes que estos acontecimientos se sucedan, necesitamos valernos de la inteligencia del ser, de la fuerza del Espíritu y del amor del Cristo, que están en nosotros pero que no se han desarrollado. Ellos dirigen los tres cerebros de la máquina humana, dándonos los impulsos para tomar la decisión de emprender el camino que nos corresponde como humanos y como buscadores de la verdad. En este proceso actúa desde la parte interna la monada individual interna constituida por el íntimo y el alma espiritual Buddhi, los cuales nos reaniman y acompañan a nuestra Divina Madre Devi Kundalini en el aprendizaje o kinder de nuestro trabajo. El camino que debemos recorrer, para cada persona tiene sus características individuales, por lo tanto debemos ser muy respetuosos del cuerpo de doctrina entregado por el Cristo y predicado por el Avatara de la era de Acuario. Cualquier persona que tergiversa la doctrina, hace que los estudiantes se extravíen del real camino y cometan gravísimos errores contra el Cristo y su doctrina. El camino hay que conocerlo a través de una razón lógica, comprenderlo a través del corazón y vivirlo en nuestros padecimientos voluntarios, que nosotros aceptamos como la única razón de nuestra existencia. Estos padecimientos se llaman voluntarios porque nosotros al vivirlos, no protestamos, simplemente los aceptamos como el drama cósmico de nuestro Cristo íntimo. Quien sufre y protesta, anda con el diablo, le rinde culto al dolor y por lo tanto siempre anda culpando a alguien de lo que le pasa, no asume la responsabilidad de su propia vida, es un débil, un cobarde que nunca será capaz de sacrificar el dolor. Quien sufre y calla es un filósofo, busca ser sabio, acompaña a su Cristo en su vía crucis, muere para el mundo que es dolor y nace para Dios que es la paz. Capítulo 10 El arrepentimiento. El arrepentimiento es el nombre que se le da a aquel acto que se procesa dentro de nosotros cuando comprendemos que algo hemos hecho mal. Podemos decir que es el comienzo de un proceso conscientivo hacia el cumplimiento de la ley. Este arrepentimiento debemos verlo en varias formas. Hay arrepentimientos de conciencia, hay arrepentimientos por humillación y hay arrepentimiento emocional. Una persona comete un delito, se ve descubierto y se arrepiente de haber cometido el delito porque lo descubrieron, le teme al castigo, le teme a la crítica, le teme al que dirán. Otra persona que comete muchos delitos, en un momento dado le dan una enseñanza, oye una conferencia donde el exponente llega con su palabra a la conciencia, esa persona en ese momento siente arrepentimiento del mal que ha hecho, pasado este momento olvida todo y sigue delinquiendo, simplemente ha sido un estado emocional que llega y pasa y nunca lo conduce hacia su propia realidad, es decir, a hacer un cambio radical en su vida. Tercer arrepentimiento es aquel que nosotros hacemos cuando hemos comprendido de fondo lo que hemos sido, lo que somos, lo que podemos llegar a ser por un cambio radical en nuestra vida. Ese arrepentimiento se fundamenta en la conciencia y la comprensión. Se encuentra en un acto, en un momento en que la conciencia tomó participación en la conducta que debemos continuar llevando, en la voluntad que debemos imponernos a sí mismos, en la comprensión que tengamos para ver nuestra vida, nuestra existencia y en la comprensión que tengamos de que como andamos, estamos perdidos, que como hijos de Dios, no debemos infringir más sus leyes, ya que estas violaciones originan en nosotros mucho dolor, mucho sufrimiento y al final de todo nos traga el abismo. Razón de que no hemos hecho un cambio en nuestra vida, no hemos eliminado de nosotros a los elementos infrahumanos, producto de la misma violación de la ley. Ese arrepentimiento, honrado y sincero tiene sus fundamentos que son, que el hombre deje de ser limitado y pase a lo infinito. Deje de ser mortal y pase a lo inmortal. Deje de ser ciego y pase a ver la luz.
Deje de ser ignorante y pase a ser sabio. Deje de ser humanoide y pase a ser humano. Deje de ser humano y pase a ser hombre. Deje de ser hombre y pase a ser superhombre. Es decir, razones más que suficientes para tomar esta sabia decisión de hacer un arrepentimiento sólido. Acordémonos que Dios solo nos exige que trabajemos para nosotros, no estamos haciendo una obra para otros, es la obra nuestra, es por nuestro propio bien, para nuestra propia felicidad. El arrepentimiento, como toda la obra del Padre, exige primero, voluntad, segundo, constancia, continuidad de propósitos, disciplina y una infinita obediencia al cuerpo de doctrina y a la obra que nos proponemos hacer. Capítulo 11. El regreso. En este pasaje de nuestra presente obra, hablaremos con usted, querido lector, de algo que tiene suma trascendencia en la vida de todos los buscadores de la luz y practicantes de la doctrina del Redentor. Como es sabido, estamos en los tiempos apocalípticos. El Mesías, como ya ha sido dicho en la presente obra, ha hecho su aparición en todas las épocas como el mensaje de redención, ha sido predicado por los enviados de Dios para mantener esa constante comunicación de Dios y la humanidad. Pero en la actualidad hay algo de extraordinaria trascendencia, que ha sido la integración del Redentor y el Mesías en un presente. Podemos decir que el Cristo está presente con sus tres características, que son, el Mesías como mensaje, el Redentor para redimir y el Salvador para el rescate de las almas de los arrepentidos. El regreso del Cristo está palpable, presente en las personas que tienen comprensión de la doctrina, comprensión del mensaje, comprensión de la obra del Padre, comprensión del momento en que vivimos, comprensión de los tiempos apocalípticos. Este regreso ha sido anunciado a través de los siglos, por los profetas y por las sagradas escrituras, solo que la interpretación que a este acontecimiento se le ha dado, no es la que corresponde a la sabia interpretación de esos mensajes. El Cristo está aquí, para emprender el rescate de un pueblo. Solo necesitamos una decisión sólida y la continuidad de la obra que hemos venido realizando. El regreso es la repetición de hechos sucedidos en otras épocas en que la humanidad ha pasado por las mismas etapas. Es el final de una jornada, es el comienzo de una nueva vida, es el encuentro de la conciencia humana con el amor de Dios. Es el encuentro de un pueblo selecto con los profetas, aquellos que a través de la historia, han venido a traer el mensaje para la redención humana. Es el encuentro de un pueblo hijo de Dios que a través de siglos y edades ha estado disperso y que ha vuelto a recibir en su interior el amor del Padre, la fuerza del Espíritu, y la luz del Cristo, para que en el interior de cada uno de estos hombres y mujeres, amantes de la sabiduría, buscadores de la luz y respetuosos de la ley de Dios, puedan entrar en aquellos lugares edénicos a testimoniar el amor de Dios, la misericordia del Espíritu y el gran sacrificio del Redentor. Hermano lector, el Cristo está aquí, con la humanidad, no lo espere más, simplemente sígalo, aplique la lógica trascendental, comprenda los misterios, niéguese a sí mismo, renuncie a todos los reinados de la tierra, tome su cruz y sígalo. Él es el Mesías, es el Redentor, es el Salvador, el que a través de una enseñanza del quinto Evangelio, de esos tres factores esenciales y del amor puro emanado de su ser, de la luz del Cristo que ilumina tu camino y de esa maravillosa fuerza del Espíritu, que te hace ser intrépido y te ayuda a ser iluminado y te ayuda a ser un verdadero soldado de la causa. Por el amor, por la luz y por la libertad, que tu conciencia se ilumine para ese encuentro y convivencia con el Cristo vivo, que la paz reine en vuestro corazón. Capítulo 12. Preludio. En un día de primavera,
contemplando el azul de las montañas, el rugir del viento, el cantar de las aves, el movimiento de las nubes, yo me decía, si esas montañas están quietas, ¿quién hace que estos movimientos se sucedan alrededor de ellas? Produciéndose una armonía que me incitaba a meditar, a orar, me extasiaba, y entre sí me decía, ¿cuál será la razón para que a los humanos se nos haya olvidado aquella devoción, aquella admiración, aquel asombro ante fenómenos tan extraordinarios? Fue pasando el día cuando el Cristo Sol apareció trayendo el calor y por ende intensificando su luz. Las gentes iban y venían quizás cada quien en sus quehaceres, llevados por una necesidad interior, cada quien buscando qué comer, qué beber, en qué pasar su rato, algunos con el televisor, otros con el radio, otros con su coche, es decir, cada uno con su faena diaria, pero lamentablemente sumidos en su total olvido de sí mismos. Yo me observaba y por el momento que vivía analizaba estos fenómenos extraordinarios que estoy viendo no son otra cosa que el Cristo dando vida, produciendo una armonía para que todas las criaturas que habitamos este mundo tengamos paz. Quise dirigir mis miradas a otra parte de nuestra geografía y pude ver los océanos con sus muy características olas produciendo su movimiento armónico y en su seno miles de criaturas sobreviviendo para mantener la latente vida propia de ese sagrado lugar. Cubríase el aura del océano con aquel manto del éter de vida, dándole una belleza difícil de describir, las gentes en sus playas, bañando sus cuerpos, festejando un momento de alegría, de esparcimiento, pero quizás nadie se hacía la pregunta, ¿quién mantiene esta armonía entre las aguas, el aire y la vida que aquí hay? Quise preguntar a unas personas que se veían felices y contentos, que opinaban de aquellas maravillas y recibí la respuesta, muy bonito, contestaron, pero, ¿qué otra apreciación tienen de esto? No. Es lo normal, así es el mar en todas partes, y yo les dije, en la mañana me propuse observar a las montañas y vi en ellas un fenómeno también extraordinario, cubiertas de un azul intenso, símbolo del éter de vida, vi las nubes moverse, oía el agua en las cascadas, produciéndose entre sí un extraordinario fenómeno de paz y de armonía, y recibí la misma respuesta. Así son las montañas, los campos, es decir, todos veían esto en una forma natural, y yo me decía, qué triste y lamentable es la vida de las personas que todo lo vuelven costumbre, rutina y mecánica, se duermen viendo todo natural. Me fui a la ciudad y observaba por sus calles muchos carros, mucha gente, muchos peligros, mujeres que vendían sus cuerpos, hombres que robaban y quizás asesinaban, gendarmes armados hasta los dientes para cuidar la ciudad, es decir, un verdadero infierno. Me acerqué a un grupo de señores que consideré personas de bien y les dije, ¿qué opinan de todas estas convulsiones de la ciudad, de este desorden? Y en coro me contestaron, esto es lo normal aquí y en toda ciudad. Yo interpelé y les dije, es decir, esto es como necesario. Uno me contestó, no, no es necesario, pero las ciudades son así. Es decir, aquello hace parte de esa rutina donde todo el mundo se acostumbra, no hay un sentido de asombro que les haga reflexionar sobre la decadencia moral y espiritual de la sociedad. En una verdadera desesperación tomé regreso a mi lugar habitual y en el camino yo me decía, ni la paz de las montañas, ni la paz de los océanos, ni el desorden de las ciudades hacen que esta pobre humanidad reconozca el mundo en que andamos. Me detuve en el camino hasta que llegó la noche, noche despejada, estrellada, misteriosa. Miré a todos los lados y solo sentía el silencio de las montañas, de las selvas que junto conmigo rendíamos culto a ese silencio y a aquel fenómeno maravilloso,
Pasaban por aquel camino unas personas a las cuales les dije, «Qué linda está la noche», y ellos contestaron, «Es que hace buen tiempo y es menguante, pero ¿qué me puede decir de lo que estamos sintiendo?». «No», contestaron, «eso es lo normal en estos campos». Continué mi camino, con mi mismo interrogante y reflexión. Qué triste es la vida del ser humano, cuando todo se hace costumbre, todo lo ve natural. Pienso que no tiene otro camino que seguir siendo natural, llevado por las leyes mecánicas de la naturaleza, como lo hace el animal que no tiene conciencia ni razón para diferenciar ese extraordinario mundo de las maravillas naturales que deben producir en el sabio la inspiración, hacia aquel ser superior que lo puso dentro de este paraíso para que se hiciera rey de toda la creación. Nosotros los buscadores de la luz, de la sabiduría y de la santidad, no debemos vivir una vida sin razón, sin observación, sin análisis, viendo todo en una forma natural, debemos vivir una vida sobrenatural. Una vida de asombro, una vida de adoración, una vida de contemplación, y así conseguiremos que todo el proceso del pensamiento negativo se convierta en la inspiración de una mente y de un intelecto superior, de una emoción superior, conectándonos con todos los encantos misteriosos de nuestra madre naturaleza. Así es la vida del sabio, así es la vida del que busca escaparse de las leyes mecánicas, evolución e involución. Capítulo 13. El pueblo de Dios. Este nombre se le da a ese conjunto de personas, hombres y mujeres que han aceptado la doctrina y el mensaje de redención, que se han despojado de toda clase de dogmas y fanatismos, que han comprendido que la verdadera religión es el amor. Este pueblo se encuentra diseminado en toda la humanidad, ve las leyes de los hombres como el orden que se establece dentro de la humanidad para poder convivir dentro del contexto humano, pero ve la ley de Dios como el único medio para ponernos en paz con el mismo Dios. Esta ley de Dios parte de un punto, amar a Dios sobre todas las cosas, y se desdobla en todos los mandamientos de la ley de Moisés, a los cuales, haciéndoles un estudio, comprendemos que quien cumple esos mandamientos, no necesita que las leyes de la tierra lo juzguen porque él cumple todas las normas para ser un ciudadano de intachable conducta y por lo tanto un caballero del cosmos. Dentro de ese pueblo de Dios está cada individuo realizando su obra y desde luego ejerciendo el nivel que de acuerdo a su perfeccionamiento le corresponde. Este pueblo de Dios tiene un medio para ser una unidad, ese medio es la liturgia crística, donde se comparte en iguales proporciones el cuerpo y la sangre del Señor, del Cristo. Dadas las condiciones en que este pueblo acepte y comparta ese principio universal de vida, llamado Sagrada Eucaristía, asimismo es la integración con aquella unidad que entra a ser parte de una vida espiritual de ese pueblo. Cada miembro de este pueblo trabajará por su obra, por su mejoramiento, con la finalidad de hacer su obra individual, pero a su vez está haciendo una obra conjunta, que es la misma obra del Cristo cósmico. Este pueblo en su proceso de mejoramiento y regeneración, va formando un mundo nuevo, donde comparte esa vida espiritual con todas las personas que están haciendo la misma obra. Esto le permite a este pueblo a través del medio más sabio de convivir, también compartir con el Cristo, esa Santa Cena, teniendo ese extraordinario encuentro con la doctrina, con el mensaje, con la substancia que alimenta el cuerpo, el alma y el espíritu. El pueblo de Dios, que está ungido por las substancias del Cristo, depositada en la transmutación, en la Eucaristía y en la mística, multiplicándose la fuerza por la presencia del Cristo, despejan el aura de los sitios y del mundo para que a través de ella, puedan unirse con el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales,
y así quedar confirmados todos los que vivan en este orden como el ejército de salvación mundial aquí en la tierra. Es importante que todo estudiante del sendero gnóstico comprenda desde ya, que para ser parte de este ejército, necesita de una extraordinaria disciplina y marchar como un verdadero soldado hacia todos los frentes donde el Cristo amerita nuestra presencia, para ser multiplicadores de su mensaje, de su doctrina, cumpliéndose así aquella máxima, que quien da sabiduría, sabiduría recibe, que quien da amor, amor recibe, que quien cura, será curado, que quien ama, será amado, que quien siembra, cosechará, que quien vive para servir, tiene derecho a vivir. Capítulo 14. El Redentor. El hombre y la mujer, estamos dotados de 5 sentidos sensoriales, de un intelecto y una razón. Esto nos permite que cada uno de nosotros pueda observar todos los fenómenos que a nuestro alrededor se suceden, los cuales debemos analizar, identificarlos para la comprensión que necesitamos tener de la vida y del trabajo que estamos realizando. En la presente obra hemos venido hablando de aquel Mesías o mensaje conocido por toda la humanidad, comprendido por unos pocos y mal interpretado por las mayorías. Hemos oído hablar quizás demasiado del Redentor y las gentes lo identifican por el drama cósmico de hace 2000 años, sin comprender que el Cristo no se hace historia, porque Él está presente en un eterno ahora. Ese Redentor se ha hecho presente en las masas, en diferentes épocas y está presente en la vida y en el drama de cada uno de nosotros. El misericordioso está latente en la conciencia y por emanación divina tendiéndole la mano a toda criatura en toda hora y en todo momento. Estos nombres se le dan a esas expresiones que tiene el Cristo por su amor, por su luz y por su grandeza. Luego viene el Cristo en sí, palabra que nos hace reflexionar en todo aquello que se llama religión, porque Él es el que ha venido a la tierra a formar su iglesia, a formar su pueblo. Para el Cristo, todas las criaturas que moramos bajo el sol, somos sus hijos, pero no así, todos somos sus discípulos. Es necesario que nosotros reflexionemos sobre los mandatos que Él ha dado, para quienes le amamos y seguimos. Amaos los unos a los otros, sobre esta piedra edifico mi iglesia. Sabido es por los investigadores y buscadores de la luz, que la piedra no es otra cosa que la energía solar sabiamente transmutada, fundamento de la iglesia del Cristo. Ese patar o ese Pedro bíblico es el sexo, y sobre esa iglesia no puede prevalecer el infierno porque allí están contenidos todos los misterios que han venido guiando y orientado a los hombres y mujeres puros, en pensamientos, palabras y obras. Hermano lector, el Cristo está con la humanidad, ha venido, ha regresado, cumpliéndose así la palabra y las escrituras. ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres identificarlo? Recuerda, hermano, que Él no es una persona, pero sí utiliza a una persona que esté debidamente preparada para dar su mensaje. No es extraño saber que en la antigüedad, muchos lo encarnaron. Hoy en día hay un pueblo que le ama, que le escucha y que le sigue. Por lo tanto Él, haciendo uso de su poder y de su gracia, llega, habla, predica, enseña e instruye al pueblo para que así todos reunidos, formemos una gran fuerza que le responda a su mensaje, a su doctrina y por ende que le acompañe en este gran vía crucis conjunto hacia el triunfo de todos. Venerable Maestro Lakshmi.